Muchas gracias por atendernos, Antonio. En este Encantado, mi ciclo, querido tocayo. en este ciclo que estamos haciendo con los candidatos presidenciales que hemos denominado hashtag rumbo al 28 de julio. Y quería, por supuesto, además de saludarte, comenzar esta conversación con, bueno, un comentario tuyo en relación al simulacro efectuado el 30 de junio, pues, ¿no? ¿Cuál es tu evaluación? ¿Qué opinión tienes de cómo se desarrolló? ¿Qué observaciones tienes? ¿Qué aspectos positivos valoras? Si los ves también, te escuchamos. Bueno, lo primero que quiero decir, bueno, primero agradecerte a ti y a todos los que nos están viendo. Fíjate, algo que es muy importante. El simulacro de ayer, por eso siempre es importante hacer presencia, que es clave en todo esto, ¿no? Nos permitió a toda la coalición plural que nosotros que estamos representando, a los equipos del API, de Avanzada Progresista, de Cambiemos, de Mi Unidad, del Movimiento Ecológico, en todas partes del país, hacer también una práctica importante. Pudimos familiarizarnos con el proceso, muchos de nuestros testigos acudieron a esta práctica. Como sabes, nosotros somos la fuerza de la educación, es decir, nadie va por un examen sin prepararse. Era lo que yo le decía a todos nuestros equipos a nivel nacional. Y por eso quisimos participar de esta práctica. ¿Qué estamos haciendo nosotros en este momento? ¿Qué vimos en ese momento? Bueno, vimos mucho abuso por parte del PSUV, y esto hay que decirlo, en el tema de los puntos rojos otra vez. Como yo soy firmante del Acuerdo de Caracas y soy firmante del Acuerdo en el Consejo Nacional Electoral, pues tengo toda la legitimidad Por eso te quiero preguntar también. Ajá. para reclamar pues todas las cosas que vimos allí. Ahora, ¿qué cosas vimos allí ayer? Bueno, Por vimos ejemplo, cosas una cosa, muy te lamentables comento con el algo. tema de los puntos Te rojos. Hubo un comento enfrentamiento muy algo. serio. Uh-huh. No, fíjate, por ejemplo, yo que fui a uno de los centros de estos habilitados para el simulacro, yo vi cómo los funcionarios del Plan República tenían una atención preferencial, por ejemplo, con los funcionarios públicos. Y Funcionarios eso es muy públicos grave. a los que además los habían instruido a que tomaran fotografías. Entonces, mientras, por ejemplo, yo no podía tomar fotografías dentro del centro, el funcionario sí se la podía tomar porque tenía que testificar a verificar o demostrar que había ido a cumplir con su misión Fíjate, o con su hay algo, participación en la sí. actividad. Uh-huh. Fíjate, Eso hay pasó. algo bien importante, Tocayo, que es aquí en Caracas nosotros no tuvimos ningún tipo de percance, ¿ok? Ningún tipo de percance. Desde el punto de vista del comportamiento del Plan República. En Caracas, Libertador, por ejemplo. Pero sí tuvimos problemas en el Zulia y hubo un enfrentamiento entre gente de nuestros equipos de Avanzada Progresista, donde estaba a la cabeza el diputado Ricardo Ríos, que tú conoces. Ajá. Es decir, que además Ricardo Ríos no es ningún cabeza caliente, ni es ningún extremista, ni mucho menos, pero hizo su valer su condición además de diputado y tuvo un enfrentamiento con alguien allí que pertenecía al Plan República y no estaba tampoco plenamente identificado. Hay algunas observaciones que yo le voy a hacer, que voy a consignar en el Consejo Nacional Electoral, lo haré. Hay cosas que nosotros tenemos que revisar con mucho detenimiento. Hay cosas que revisar, por ejemplo, con el tema de la acreditación de testigos. Hay que tener mucho cuidado con ese tema también. Ese tema hay que revisarlo de que solamente los testigos pueden ser personas del mismo centro de votación. Eso también es un tema que hay que revisarlo. Y otra cosa, por supuesto, es el tema el tema de los resultados, incluyendo mesas electorales. Eso es un tema que es muy importante. Hay cosas de credibilidad que están en el marco, además del acuerdo que nosotros firmamos y que nos da plena legitimidad para acudir. Entonces, Quiero preguntarte. lo interesante de esto es que fue un ejercicio de parte nuestra. Es lamentable que muchos otros actores no hayan participado, porque a nosotros nuestra maquinaria nos permitió detectar puntos álgidos en todo esto. Te quiero preguntar justamente sobre eso del acuerdo, porque, Uh -huh. fíjate,
ahí está el acuerdo de Barbados, pero además está el acuerdo suscrito en la Asamblea Nacional que ustedes firmaron, la API lo firmó, y luego está este acuerdo en el Consejo Nacional Electoral que además suscribiste. Pero yo pregunto sobre el documento. El documento, por ejemplo, yo te he visto criticar la materia de la observación internacional, pero el documento dice que está bien lo que está haciendo el CNE, porque es un documento del CNE. Yo te he visto criticar la utilización de fondos públicos en la campaña. Entonces, el documento dice, por ejemplo, bueno, se condena o se rechaza el uso de fondos ilícitos para la campaña, pero no dice nada de los fondos públicos, por ejemplo. Digo, Bueno, sobre el fíjate, documento. nunca vas ¿Ese a encontrar documento se los presentaron, ustedes pudieron hacer observaciones sí, o fue sencillamente firme aquí? no. Ese documento me fue enviado por 24 horas antes por la directiva del Consejo Nacional Electoral. Hablamos incluso me permitió hacer observaciones. Hay observaciones que fueron aceptadas, otras también unas fueron aceptadas. Recuerda que es un documento de consenso. Entonces hay observaciones que te aceptan, otras observaciones que no se aceptan. Por ejemplo, en el acuerdo de Caracas está el tema de la incorporación de la Unión Europea, que ha sido un reclamo mío constante, que además el gobierno debe dejar esa relación absolutamente esquizofrénica que tiene con la Unión Europea, donde un día es una violación de la soberanía que venga la Unión Europea a revisar, a chequear, a ser vedor de las elecciones, y al día siguiente le pedimos que vengan capitales internacionales de la Unión Europea. Es una cosa loca. Entonces, nosotros hemos sido muy críticos en relación a ese tema. Otro de los temas que es importante es que, fíjate, la política de lápiz siempre ha sido de colaboración y de consenso político. Es decir, nosotros, donde haya un acuerdo, donde haya posibilidad de acuerdo, tenemos que fortalecer ese acuerdo. Esa es nuestra política de centro independiente. Nosotros queremos que la moderación sea en la mayoría en Venezuela, que la sensatez sea una mayoría en Venezuela. Si, si crees que para construir la sensatez se necesita muchísimo, o sea, se necesita mucho esfuerzo, se necesita mucha valentía, porque es muy sencillo pararte en una esquina y gritar cuatro cosas e insultar a la gente y ya está, y se te acabaron los argumentos, que es lo que ha pasado en Venezuela durante 25 años. Tú lo viviste en carne propia cuando fuiste constituyente y la esquina caliente. Es decir, eh, esa relación, ese viejo mandato que es que si tú eres disidente de un lado, eres disidente de otro, como somos la gran mayoría de los venezolanos, que no nos gusta ninguno de los dos lados, pues bueno, déjame decirte que entonces te critican, te insultan, etcétera. Pero nosotros no estamos en eso, nosotros estamos es para construir una paz verdadera y la paz no es miedo, la paz no es rendición, la paz no es sumisión y no hay manera de construir un cambio, Antonio, si la gente no se ve la cara. Entonces, eso de dejar los espacios vacíos, eso a mí no me gusta, no me gusta en lo absoluto, que es el error que ha venido cometiendo la oposición con el tema de la abstención, que Pero siendo fíjate, yo parte, además de la oposición, en su momento salvé mi voto hasta que no aguanté más pero fíjate, el desastre de la mesa de unidad. Enrique Márquez dijo que eso era como un cheque en blanco. Yo entiendo que el mundo le faltó decir que era un cheque en rojo. Me refiero a lo del documento en el CNE. Bueno, yo lamento que las ausencias de ellos estén dando pie más bien a que se ausenten del proceso electoral. Yo eso lo critico abiertamente. Nadie quiere conducir un proceso en paz en Venezuela sin tú no te ves la cara. Si tú tienes alguna observación y mantienes alguna observación, ve al CNE, acude a la reunión como candidato presidencial, da la cara y bueno, y di las cosas que no te gustan, pero no es para que te dé una pataleta y no vaya como un niño malcriado al CNE. Eso no es bueno, porque ausentarse del debate institucional da pie a muchas otras cosas y eso es un error garrafal. Fíjense, para hablar un poco de lo que es su propuesta, yo recuerdo esa frase de Aristóbulo Isturi en el sentido de decir que, bueno, que no es lo mismo pedir agua que repartirla. Ahora, No, dependiendo del resultado. no es lo mismo dar agua que pedir agua. Bueno, en definitiva, fíjense, sobre problemas fundamentales como las tres Marías, la luz, el agua, hablando del agua, el gas,
digamos, ¿qué habría que hacer urgentemente para que algunos de esos problemas empiecen a ser menos gravosos para la gente? Mira, fíjate, lo primero que hay que hacer es pacificar al país. No podemos tener aquí llega un bando o llega el otro, lo que vienen es generalmente con una chequera llena de represión en un Porque caso usted o de dice que venganza en el otro. si el conflicto Esto sigue, no se arregla. van a seguir los apagones. No, no solamente, si el conflicto sigue, no va a haber luz, no va a haber agua, no va a regresar, no van a regresar los venezolanos y esta situación no se va a arreglar. Quienes Ajá. piensan además que el 28 de julio es un 23 de enero, porque se meten en la cabeza que si Pérez Jiménez se montó en un avión y se fue, déjame decirte una cosa, Pérez Jiménez le rindieron hasta honores montándose en el avión presidencial, porque Pérez Jiménez se quiso ir. Pero aquí no es lo mismo el 28 de julio. El 29 de julio, Antonio, es una cosa mucho más grave. ¿Por qué? Porque es una situación muy crítica donde tú vas a tener al presidente de la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional por lo menos un año más. Tú vas a tener a todos los poderes públicos en contra, cuya responsabilidad está en la abstención por no haber querido ir a las elecciones del 2020 para la Asamblea Nacional y dejamos que nombraran a Moroso a la cabeza del CNE. ¿Quiénes son los responsables de eso? Los que no quisieron ir a las elecciones. Entonces, todo esto, nosotros estamos pagando los platos rotos del inmediatismo, estamos pagando los platos rotos del extremismo y estamos alejando la sensatez. Y en ese Entonces, ¿qué me preocupa? escenario, Tener un presidente débil en el 29 de julio. Eso sería una tragedia para el país. mire, y en ese escenario, por ejemplo, hay quienes hablan de constituyente y otros hablan de reforma constitucional. ¿Por cuál de Gravísimo, las dos se gravísimo. decanta? ¿Perdón? Ninguna de las dos, ni por ninguna de las dos. Aquí Ajá, lo que tiene que haber es la como diría transmisión Pérez, del ni lo mando uno, presidencial. como diría Pérez, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Mira, si nosotros vamos a seguir con Ajá. el cuento, primero, o del decreto de Carmona, que es que van a llegar con una asamblea constituyente para disolver todos los poderes públicos, eso significa que no han entendido nada durante 25 años y que siguen cometiendo los Ajá. mismos errores. Ok. Eso es un error gravísimo, por eso lo que va a generar es un estado de ingobernabilidad terrible, porque comparar al chavismo con el perejimenismo es un error. Es decir, si tú no reconoces que existe el chavismo, que está allí, que está presente, que tienes que convivir con el chavismo porque no hay otra cosa que hacer, a menos que usted entonces comience la violencia y comience el enfrentamiento y los meta presos y que huyan del país. Ah, si usted quiere eso, conmigo no cuente, vaya a votar por el extremismo, pero conmigo no. Ahora, ¿por qué? Porque eso no es viable. O sea, nosotros tenemos que hacer que la transición, esta transmisión de mando sea viable, Antonio. O sea, ese es el problema de fondo. Lo que nos está planteando la MUD en este momento es una transmisión de mando inviable, porque incluso vienen ya con el paquete de la constituyente y de una reforma constitucional. No hay tiempo para eso. Si yo me pongo a cambiar la constitución y que aquí, porque los chavistas no son muchos, aquí lo que va a venir es un conflicto de marca mayor y ese conflicto, ¿tú crees que va a traer agua? ¿Tú crees que va a traer la luz? ¿Tú crees que los venezolanos que están afuera van a venir si esto es lo que es una gallera? No. Entonces, aquí es el momento importante de que todos nos volvamos sensatos. Entonces, la sensatez es que viene una transmisión de mando, hay un presidente, donde Maduro tiene que tragarse el sapo de quitarse la banda presidencial y ponérmela, que hay que respetar a los poderes públicos, que se puede trabajar, y ojo, un presidente con mucha energía y mucho liderazgo para poner decisiones de conducción de gobierno. Pero yo convocaría además, Antonio, a un pacto de Estado. Y esto es muy importante. A un pacto de Estado, ¿para qué? Para que venga uno, para que me lo firmen todos los poderes públicos y tengamos como presidente electo, lo voy a convocar, para que todos los miembros que quieran participar puedan participar abiertamente sin ningún tipo de problema. Es decir, y que todos nos comprometamos en que precisamente en la luz, precisamente en el agua, precisamente en reformas importantes de la administración pública para que podamos fortalecer el tema de la salud, para que podamos fortalecer la educación. Hay demasiados temas sustantivos y no adjetivos de los que tenemos que resolver y de los que tenemos que ocuparnos. Entonces, para mí no es un tema de jugar al 5 y 6 para ver quién llega primero. El tema es cómo le damos estabilidad al país
para que la gente pueda tener agua, para que la gente tenga luz, para que la gente tenga servicios públicos, y eso es lo más importante. Fíjese, es una pregunta que también le he hecho a otros participantes en este ciclo, otros candidatos, y está referido a tres aspectos, digamos, que son, a veces se consideran como tabú, en fin, pero, por ejemplo, sobre el tema del matrimonio igualitario, sobre el tema del aborto, sobre el tema de una materia como, por ejemplo, el uso de sustancias estupefacientes con fines medicinales o llaman terapéuticos. Sobre esos tres aspectos, ¿qué postura tiene usted? Bueno, fíjate, con respecto al primer aspecto, yo creo que el matrimonio es un asunto eclesiástico. Es decir, yo creo que tanto en el Código Civil para parejas de distintos sexos o del mismo sexo son uniones civiles de hecho y de derecho. Yo creo que a las personas del mismo sexo aquí no podemos estar discriminándolas. En eso yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que aunque se reforme la legislación para que eso permita una lo que se llama la unión igualitaria, es decir, la unión de personas del mismo sexo para que puedan compartir sus bienes, para que puedan tener no solamente sus bienes, sino compartir su vida. Yo no creo en ese tipo de discriminación. Ahora, hay una cosa que recuerda, yo soy de pensar, yo vengo, y eso yo quiero que lo tenga claro la gente. Yo vengo de ser de pensamiento demócrata cristiano, yo soy formado en la democracia cristiana, yo no creo en el aborto, y te voy a decir por qué no creo en el aborto. Yo creo en el derecho a la vida, y yo creo que desde el momento de la concepción ahí hay un ser vivo, y un ser vivo que debemos respetar. Entonces, en relación a ese tema, NO no. Ahora, tenemos una gran crisis en Venezuela, tocayo, gravísima, que es el embarazo adolescente. El embarazo adolescente es gravísimo. Somos el primer país de América Latina en embarazo adolescente. Ahora, ¿tú te imaginas que en este país llegue alguien y comience de inmediato y comience a legalizar el aborto y esto se transforme en una gran carnicería humana? Esto es un tema gravísimo. El problema, Antonio, es que para abordar todo este tipo de casos, incluso los que defienden el aborto y los que estamos contra el aborto, yo creo que deberíamos darnos un tiempo para que exista un sistema de salud en Venezuela que no hay y un sistema educativo que pueda prevenir el embarazo adolescente y que haya un sistema nacional de protección a las niñas adolescentes. Eso es demasiado importante. Tú sabes que mi gran empeño siempre está en la educación. Y yo creo que un país sin educación no tiene futuro. Y por eso es que me gusta tanto el tema de la educación. Y sobre el tema de la droga, yo te digo, en Colombia no les ha ido mal, en Europa tampoco, con algunas drogas que puedan tener uso medicinal, yo no tendría problema en legalizarlo. Porque a mí me parece que todo lo que tú ilegalizas, pues termina en un mercado negro y eso termina en una mafia. Mire, voy a preguntarle, vayamos un poco al tema de la política. Usted es quizás de los candidatos, no es porque lo anterior no haya sido política, sino usted es quizás de los candidatos que mayor esfuerzo hace en tratar de romper la polarización. Le pregunto, yo he visto encuestas, algunas, digamos, promovidas o mostradas por la oposición, en las que, bueno, el candidato de la MUD tiene una posición destacada y luego he visto algunas encuestas del gobierno en las que muestran al candidato de la reelección, es decir, al presidente Maduro, en una posición destacada. Pero en algo coinciden las dos. Hay una evidente polarización entre esas dos candidaturas. El resto de los aspirantes no han logrado romper esa polarización. ¿Qué contesta? Bueno, fíjate, lo primero que debo decirte es que tanto unos como otros han utilizado las encuestas como mecanismo electorero y por supuesto a ninguno de los dos bandos les conviene decir que yo estoy bien. Yo no voy a utilizar eso. Eso nos vamos a ver, esa relación la vamos a ver perfecto el 28 de julio. Pero es que estamos en la recta final. Sí, pero sabes, está empezando esta novela le faltan capítulos. Bueno, cuidado. Ajá, con eso me vino el conde el otro día. No, pero fíjense, no es está bien, pero con esto me vino el conde. Pero mire, es que con eso me vino el conde el otro día, que las encuestas son una fotografía y yo quiero la película, yo quiero es la película. Pues no, o sea, quiero ver es la película.
Bueno, pero es que la película va rodando, la novela se está desarrollando, estamos en la Mira, recta final de la mira, campaña. Apenas déjame faltó decirte una cosa. menos de Cuando yo me 20. lancé, cuando Ajá. yo me lancé, habían unos candidatos. Cuando me inscribí, habían otros candidatos. Cuando inició esta campaña, habían otros candidatos. Yo no sé cuántos candidatos van a ser entonces al final, porque está corriendo supuestamente una candidata que no es candidata y no va a participar en las elecciones. Entonces hay No, unos bueno, votos que ella no. están muy Si se distorsionados. refiere a María Corina, ya no está corriendo. Quien No, está en el no, mundo, que por pues cierto, están hablando de una supuesta o una eventual suspensión incluso de la tarjeta de la unidad. Pero es que todo eso estamos en medio de un proceso muy complicado y muy difícil, Antonio. Tú lo has Ah, visto, pero este yo proceso está pregunto, lleno eso está lleno de arbitrariedades. Ahora, lo que sí te quiero decir, nosotros no hemos sido caucho de repuesto de nadie, ni estoy esperando que nadie se muera, ni nadie le dé algo, ni que el gobierno saque a nadie. Nosotros tenemos una opción que hemos venido construyendo, que es un cambio sin sobresalto, que es un cambio en el centro, que es crear el centro político en Venezuela. Eso es una labor muy dura, es una labor muy difícil, poner el debate de la educación adelante. Yo no estoy esperando los novenarios de nadie para ver si yo agarro voticos ahí. Nosotros ajá, estamos en una bien, sola línea y esa está sola línea es bien. crear el centro político. Nosotros no le quitamos votos ni a Edmundo ni le quitamos votos Ajá, y entonces, a Nicolás. si usted no le Nosotros le quita estamos votos al quitando votos mundo, a pero la si usted no le oposición, se lo quita estamos votos al quitando mundo y tampoco se lo quita a Maduro, ¿cómo va a ganar? ¿Con cuáles con votos la va a abstención. ganar? Con la inmensa mayoría, hay un 40% de venezolanos, Antonio, que no les gusta el PSUV y no les gusta la MUD y que no les gusta un candidato débil en la oposición y que no les gusta el sustituto. Ajá, pero Y esto, yo, hay unos chavistas que no les gusta. Pero te voy a decir algo. ajá, Nuestras encuestas nos dan a nosotros ya que estamos pasando los dos dígitos y nos desmontamos del otro grupo de candidatos que hay. Es decir, yo creo que estas elecciones van a ser a tres y ojalá sean a tres, que pueda competir el señor Edmundo González, ajá. que esté el candidato del gobierno y nosotros estemos allí dando la pelea. Bueno, pero puede ser a tres, La pero sabe que llegada, no hay premio, fíjense, pero no hay premio de consolación. Es yo no solamente estoy uno el hablando, que va a... pero es que esto no, bueno, pero es que esto no es ni es la lotería ni es el Ajá. 5 y 6. El centro político, Antonio, es el que le va a dar estabilidad a este país. Ujú. Y si esto se lo seguimos dejando a la MUD y al PSUV, va a seguir pasando lo mismo de 25 años. Entonces, ¿qué va a pasar? La misma frustración de siempre. Ahí están otra vez con las encuestas que dicen que tienen el 80%, el 90%, eso es mentira. El chavismo existe, cuidado, cuidado. No estén inventándose Y fantasías el que no son. antichavismo, y el Y antichavismo también hay, existe. y hay también unos venezolanos que no nos gustan ni la MUD ni nos gusta el PSUV y que estamos desilusionados de la MUD y que estamos desilusionados del PSUV. Entonces Así hay que, unos venezolanos que nos tienen que respetar el espacio, así como nosotros exigimos que nos respete el chavismo, le pedimos también a la MUD que nos respete. ¿Por qué? Porque nosotros somos independientes y queremos dar un paso diferente. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en la democracia. Y en la democracia se construye con pluralidad. La democracia no se va a construir, óyeme esto, con un acto electoral. Porque hay muchos que están creyendo nuevamente que esta es la misión vaca sagrada, que por cierto está allá en Maracay. Y la misión ajá. vaca sagrada es que Nicolás y Silvia se van a montar como Marcos Pérez y Doña Flor y se van a ir en el avión el 29. Eso es mentira. Eso es falso. Y entonces, frente a todo eso y frente a cómo el chavismo ataca a sus disidentes y cómo la MUD ataca a los, esto es lo que nosotros queremos es pasarle la página a este Claro, pero conflicto. Porque este conflicto insisto, está igualito desde el 11 de abril y mire, no por eso le funciona pregunto, nada. ¿usted cree que la estrategia de la despolarización que en la que usted está trabajando va a funcionar? Sí, ¿O es que y sigue viendo que un eventual triunfo de Maduro o un posible triunfo del mundo sería fin de mundo para Venezuela? yo creo que el triunfo de cualquiera de las dos partes sería un grave error para Venezuela y no va a haber paz ni estabilidad. Un triunfo del señor Edmundo González, yo respeto mucho a don Edmundo, pero yo creo que sería un gobierno sumamente débil y un gobierno de muchísima inestabilidad y de conflicto, porque él Por no tiene cierto, piso político propio y creo que los conflictos internos de la MUD yo los conozco mejor que tú o tú los conoces mejor que yo. En cambio, también
si Nicolás Maduro continúa en el poder, ya nosotros sabemos cuál es el plan de Nicolás. ¿Cuál es el plan de Nicolás? Seguir haciendo lo mismo. Por eso es que no quiere debatir conmigo. Y por eso Sí, ninguno de los candidatos quieren debatir. por cierto, Porque aquí lo único que iba a decir están es sobre esos dos. simplemente los que Yo, están sobre el chavismo, Antonio, y los que están yo, contra el chavismo, pero nadie dice una sola propuesta. yo, yo, yo vi cuando usted le entregó el libro del debate de Panamá, pues, ¿no? El, Sí, el compendio sobre debate de la Asociación de Debate Panameño, ¿no? Pero fíjense, sí, y esto me lleva a dos preguntas sobre ellos, ¿no? Pero que permiten desarrollar su postura frente al tema. En relación al mundo, yo le oí decir eso de caucho de repuesto. ¿No fue como muy feo para un hombre que no, habla del respeto al ciudadano? no, Usted me refiero. no, no, Y de la educación, no, ese eso fue argumento. un fake. Ajá, Eso fue ajá, un fake montado por Voluntad Popular y Leopoldo López, donde quisieron atribuirme a mí esa frase. Ese ajá. video está editado. Y te puedo decir que yo no dije que ese señor era caucho de repuesto. No, 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 yo no estoy ofendiendo a nadie ni pretendo que nadie me ofenda a mí tampoco. Yo lo que Ahora sí fíjese, es que bueno, dije que yo no y es cuando que yo Maduro no le era un dice, caucho de y repuesto. cuando Maduro le dice pataruco a usted, Yo también se lo devolví y lo mandé a estudiar. Y también lo mandé a estudiar. Es decir, que yo no le estoy diciendo ni caucho repuesto a Maduro ni al otro, ni le estoy defendiendo. Lo que sí le dije a Maduro en su cara, porque hay muchos valientes en este país que le dicen cosas a Maduro, pero desde una esquina. Yo se la dije en su cara. Y yo lo mandé a estudiar para ver si va definitivamente al debate. Y a mí me parece que quedó como gallo correlón. El gallo correlón es el gallo que cuando llega a la arena sale corriendo cuando ve al otro gallo. Entonces, bueno, ¿cuál es el miedo a debatir? Fíjate que en el debate de Estados Unidos, Antonio, ¿qué pasó? Se dieron cuenta de las condiciones en que está el presidente Biden. Y eso ha causado una conmoción en la política americana. Yo creo que un debate en Venezuela le quitaría las caretas a todo el mundo. Y ahí yo quiero, vamos a ver lo que es la realidad del 29, porque el 29 ya eres presidente electo y el presidente electo tiene unas grandísimas responsabilidades con Venezuela. Vas a y tener la fortaleza para ser comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, vas a tener la fortaleza de lidiar con todos los poderes públicos, vas a tener la fortaleza de conducir a Venezuela a un proceso de entendimiento. Eso es lo que yo quiero que debatamos. Y vamos a ver quién quiero tiene las agradecerle, ideas claras y quién tiene las ideas y quién tiene la capacidad para debatir esas ideas. quiero agradecerle el que nos haya permitido conversar este rato en este ciclo que hemos abierto con los candidatos presidenciales denominado hashtag rumbo al 28 de julio. La última pregunta, su primer acto de campaña en esta recta final, ¿cuál va a ser? Vienen sorpresas. Evidentemente vamos a hacer algo bastante creativo donde vamos a generar sorpresa a nivel nacional ese día del inicio de campaña. Van a ver, viene un importante, mira, batazo al gallo correlón. Bueno, gracias entonces al candidato presidencial Antonio Carmen. Y los invitamos a una Muchas nueva gracias, edición Antonio. de hashtag rumbo al 28 de julio próximamente. Muchísimas gracias.